Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Blañeras. Voy a compartir un recorrido que involucra a un proyecto en el que participé. Tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de la plaza del ex centro clandestino atlético y otras reflexiones a partir de edificios, de proyectos y de algunos ejemplos de otros compañeros y compañeras de años anteriores. Esta frase de Juan Molina Molina y Bella me parece pertinente. ¿Cómo nos situamos como arquitectos y arquitectas frente a las demandas que tenemos en estos momentos y más adelante en la vida profesional? El primer edificio que llamo a esta teórica es el Panteón, que es un monumento, además, que está en Roma, donde con esta operación de un ósculo, ¿no?, en su cubierta, genera estas situaciones y transforma el espacio en un lugar inconmensurable, que uno no lo puede medir con metros cúbicos, en metros cuadrados, simplemente nos convoca a la emoción. En atmósferas hablamos del principio del año, es una palabra que nos recorre todo el tiempo y nos acompaña, y está bueno tener presente eso que es un inestable equilibrio y que la luz es protagonista y hace a estos grandes lugares o memorables, ojalá todos sean memorables, que podemos construir y a los que podemos arribar en los proyectos. De manera muy compacta voy a tratar de contar esta experiencia de la plaza a partir de la recuperación por excavación del ex centro clandestino del Atlético. Está abajo de la autopista, esto que es como una herida en la trama de Buenos Aires, la autopista 25 de Mayo, y ahí donde está hay una estrellita azul, es el lugar geográfico donde se encuentra. Esta es la foto aérea, bueno, no la necesito explicar. Y esta es la foto histórica. Cuando principios de 1977, en los sótanos de este edificio, esta es la planta de ese sótano, que es a partir de un registro de uno de los sobrevivientes, en ese sótano había personas detenidas y detenidos, algunos desaparecidos, desaparecidas, y otros sobrevivientes hoy. Esta es la fachada histórica del edificio, que en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, que era metros de la Casa de Gobierno, ahí funcionaba un edificio que era del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal Argentina. Entonces, este edificio se termina de demoler en 1979 para hacer las obras de la autopista 25 de Mayo. ¿Qué pasó con los detenidos? Los detenidos fueron trasladados hacia otros centros clandestinos, tabicados y tabicadas con los ojos vendados, quiere decir sin ver, para poder como desalojar a casi 1.500 detenidos y detenidas desaparecidas de esos momentos. Fue como la ocupación máxima de ese centro clandestino. Este es el testimonio en el Nunca Más, y este es el plano original que hizo Miguel Agostino, uno de los sobrevivientes, que acompañó todas las tareas, todas las reuniones, todas las tareas del proyecto a futuro y de la excavación. Esta es la foto. Una de las cosas más importantes a las que me tocó asistir es a la excavación de este momento y poder verificar un plano que teníamos realizado entre los que trabajábamos en el proyecto como una hipótesis de lo que podíamos encontrar. La buena noticia, en verdad no es una buena noticia, pero significó algo muy importante, encontrar vestigios de las cosas, de lo que había funcionado ahí y parte de la arquitectura original. ¿Por qué? Porque la demolición fue rápida,
se llenó el sótano con material que estaba como no compactado, sino se llenó a veces con tierra que estaba bastante, digamos, blanda para excavar, y se encontraron materiales del funcionamiento de aquel, de este, cuando funcionaba la sede de la Policía Federal, pero también testimonios de los tabiques que habían hecho para el funcionamiento del centro clandestino. Esto para contar un poco con quienes discutimos el proyecto, la pregunta de por qué una plaza, porque una plaza enfrente de esta excavación, otra vez la fachada, que es importante porque también pudimos incorporar este dibujo al archivo del gobierno de la ciudad, porque no estaba realizado. No, para poder explicar el proyecto recurrimos a la herramienta de la maqueta, hicimos una secuencia de muchísimas maquetas para explicar, discutir y consensuar cómo íbamos a desmontar el talud de tierra que aparentemente sostenía la autopista. Esta es la última, o sea, si ven hay partes ahí, si ven ahí pueden reconocer el centro clandestino abajo y cómo pensábamos hipotéticamente que se podía desmontar el talud. En una etapa en ese momento se llegó una porción, hoy actualmente con otra tecnología, han pasado bastantes años y la tecnología nos permite hasta poder pensar que podemos desmantelar todo el talud y que la autopista se siga sosteniendo por las columnas, que el talud no era necesario para sostener el peso de la autopista 25 de mayo. Hicimos un montón de exposiciones para explicar esto. Y acá estamos mirando hacia dónde va a estar la plaza, cruzando Paseo Colón desde la excavación, para entender un poco el contexto del lugar donde íbamos a operar y contárselo en esta charla. Teniendo el terreno, el primer elemento es el NOLI, los llenos y vacíos, en blanco y negro, para conocer cómo es bien la trama, quiénes son nuestros vecinos, nuestro paisaje directo, cuáles son las velocidades, los ruidos. Paseo Colón seguramente la conocen o la habrán transitado, o sea, esas velocidades, ese tránsito que tiene. Estamos además trabajando en un lugar histórico donde muchas cosas están protegidas por el gobierno de la ciudad. Y también uno de los elementos protagonistas es la barranca que es muy visible en Parque Lezama, pero que si vemos desde Barrancas de Belgrano, hasta Parque Lezama, cómo esa barranca sigue manifiesta en nuestro crecimiento de la ciudad desde que Buenos Aires es Buenos Aires, porque es un accidente geográfico, una barranca. Y esta es una primera idea con todos los elementos que teníamos, que tenía cada uno, porque hay momentos que uno puede pensar en equipo, pero hay momentos que uno se sienta frente a la hoja en blanco y tiene que pensar, bueno, entonces ¿qué? ¿No? ¿Por dónde voy? ¿Cómo arranco? Ahí, desde dibujar, desde cruzar las necesidades, desde conocer y tener todo el relevamiento y tener un programa ya desarrollado. Sabíamos que este verde que construíamos tenía que ser entreacotado y decidido porque abajo de la autopista no es el sol pleno. Estos son todos los elementos. Y del programa saber que era necesario conformar un área como un abra, este círculo color ocre, elipse color ocre, un lugar que reciba, que congregue, que concentre, como las actividades que iba a haber en la plaza. Y ese iba a ser el lugar más importante porque enfrente está el Atlético y estaba en ese momento la excavación, ¿no? Como un diálogo. Y este es el programa que se transformaron en pautas proyectuales. Esto que les decía como al principio de arriba la autopista, el cierre del centro clandestino, la destrucción del tejido social y la identidad del terreno, por supuesto. Y el programa
en un corte. Hacer un corte desde la excavación a la plaza o de la plaza a la excavación nos hizo pensar en los programas que se podían desarrollar. No sabíamos cuándo se iba a hacer el centro de reinterpretación anexo a la plaza, pero sí sabíamos y teníamos la certeza que íbamos a hacer la plaza. Tenía que ser una etapa con continuidad, no sabiendo cuándo, pero determinando las cosas para que estos dos programas, grandes programas de plaza y de centro de reinterpretación de la memoria, pudieran funcionar, o sea, que la plaza espere al centro de reinterpretación. O sea, no podíamos diseñar una plaza que sea totalmente descolgada de lo que vendría después y que a la vez funcione como plaza en sí, independiente del museo que podía llegar o no llegar. Esta es la planta de la plaza, obviamente después de un montón de idas y vueltas de trabajo en equipo, de desarrollos de partes y de conjunto, pero que está pensado en su totalidad. No es que a sabiendas que íbamos a hacer la plaza, no dejamos de pensar y pensamos a la vez, además, el proyecto del museo y pensamos en la totalidad del programa. Acá están las áreas verdes que finalmente se conformaron, los solados y las rampas, porque como tiene una diferencia de altura de 16 metros, desde la cota 0 de Paseo Colón, tomando 0 hipotético de Paseo Colón y más 16 en la parte, el nivel de este centro de reinterpretación, arriba de la explanada, la explanada, la barranca, con esa cota de desnivel, escaleras iba a haber, por supuesto, pero necesitábamos obviamente que contenga rampas, pero no rampas agregadas como a veces vemos en los edificios públicos, sino con esta posibilidad de diseñar, contemplar la accesibilidad como parte del diseño. ¿Por qué? Porque todas las personas, todos, tenemos que poder usar una plaza y disfrutar del espacio público. Desde las madres con carritos, padres con carritos, personas con alguna capacidad diferente, adultos y adultas mayores, o sea, no simplemente caminar todos por la barranca, porque no todos podemos caminar del mismo modo. Con este tabique de hormigón contenemos la diferencia de nivel entre la barranca que teníamos natural y una cota única en el nivel donde está este lugar que nos congrega y nos llama a la reunión. Esta es toda la documentación, la van a ver en varias imágenes. Y lo bueno es que pudimos recuperar de adoquines originales que estaban había un montón de autos. Eso es un perro, ahora ya el perro se va a ir. Pudimos recuperar los adoquines entre los autos que eran captura de la ciudad de Buenos Aires, que estaban en el terreno antes de hacer la plaza, y con esos adoquines poder completar uno de los senderos, el que es paralelo a Cochabamba, en la plaza. Más de la documentación. Y esto que el relevamiento se verificó es una imagen que me parece pertinente e interesante porque era una de las cosas como obsesivas, a sabiendas que sol había poco y que en ese lugar donde el sol bañaba la plaza, en ese lugar iba a ser el lugar verde más importante de toda la intervención. Lo que pensábamos del equipamiento es que no queríamos que sea como comprado, para decir una categoría, los queríamos desarrollar y proponer nosotros, y que esos bancos, además de tener inscripciones que vienen a cuento de la lucha de los organismos de derechos humanos y
hacer como nuestros propios grafitis en los bancos y contener, o sea, que tenga de espalda un área verde, o sea, pensar en conjunto el banco, ¿no? El banco como un equipamiento para esa plaza. Y la reja también la diseñamos nosotros, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires iba a poner una reja, pero queríamos que la reja también sea parte de la contención de estas consignas. Es el equipo de trabajo, es ese que está ahí, y más fotos de la obra y demás. Este es el día que se inauguró la plaza, tomada desde la parte más alta de la barranca y mirando hacia la excavación del Atlético. Y para finalizar esta parte de la charla, pensar que frente a esta plaza, los 24 de marzo, siempre pasa esto. Pero bueno, que son 30.000, son 30.000 y la sociedad puede expresarse en democracia, que esa es la diferencia al momento de funcionamiento del centro clandestino, si lo pensamos. Bueno, y ahora voy a contarles o pasar los proyectos que en ese momento mirábamos, proyectos que nos hacían reflexionar y que los quiero compartir con ustedes. Este es el Jardín Botánico de Ferrater, que está en Barcelona, y tiene 4 hectáreas. ¿Por qué le digo lo de las 4 hectáreas? Porque esto tiene un montón de caminos. No tiene nada que ver con los metros cuadrados que tenemos nosotros para desarrollar nuestro pabellón. Además, pensar que este es un parque, un jardín botánico, es como un parque nacional. Tiene una escala de país, casi de región metropolitana inmensa, enorme, importante. No porque San Vicente no es importante, pero que la escala del terreno que tienen ustedes no es para esta cantidad de caminos. Esto para que vean un poco el desarrollo de detalles desde este zoom que uno hace, ¿no? Uno piensa en todo cuando desarrolla un proyecto. Piensa en lo mínimo y en la escala máxima, en la idea general y en la idea mínima, pero que todo tiene que sonar con el mismo tono. Este es el portón del Jardín Botánico de Ferrater. Y porque estamos en San Vicente, y es un ejemplo que nos sirve porque es entorno, les voy a contar algo un poco del mausoleo de Perón que nos tocó recorrer en el momento que estábamos haciendo la plaza, y como en esta parte de la Quinta de San Vicente, que tiene un montón de hectáreas, tiene, bueno, no quiero decir un número por otro, pero tiene varias hectáreas, en este sector está el mausoleo mismo, que es en el trayecto que hicimos nosotros casi el final de nuestro recorrido. Uno recorre varios pabellones y en esta línea roja es el recorrido hacia el mausoleo. Entra por la Plaza de las Provincias, donde están los escudos de las provincias, están las banderas, y se topa con este muro, con este tabique que se ve flotar y que nos predispone, nos llevan a una ceremonia de caminata hacia acercarnos al mausoleo. En este tabique hay fechas, hay momentos históricos del peronismo, y justamente donde está el mausoleo baja la escala, porque uno entra por un patio, como ven, viene una capilla, un patio, y se encuentra con un espacio donde baja la escala y vuelve a conectar con un patio abierto. En ese lugar donde baja la escala es donde nos encontramos con Perón. Se lo tenía que contar de alguna manera, que es así, es realmente así. Es como uno se encuentra con una escala como nacional, y de nuestra identidad, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y ahora, ya que empezamos a hablar de San Vicente a través del mausoleo de Perón,
yo a través no del mausoleo de Perón, a través de San Vicente voy a hablar de los humedales y pensar que lo que tiene San Vicente es que tiene una superficie de un humedal que se constituye en la Laguna del Ojo, que los vecinos defienden y están como cuidando, que es una de las cosas de las que tenemos que estar preocupados y preocupadas todos y todas y todes, porque está bien que hay un 1% de personas que pueden viajar a Marte, a un mundo mejor al que podemos ir a contaminar, pero que hay un 99%, como dice Greta Thunberg, que la conoce porque es la activista más joven que se pelea con Trump y con cualquier político, porque dice que ese 1% que se va a quedar la Tierra somos nosotros, las personas comunes y corrientes. Entonces tenemos que cuidar el planeta, sí o sí, es como nuestra demanda, llegar a una contaminación menor. Tenemos un montón de compromisos internacionales para bajar el grado de contaminación y el carbono en nuestras ciudades, en nuestro país. Tenemos que hacer un gran recorrido, tenemos que atravesar un gran recorrido colectivo. Y pensando en nuestro programa, que está cruzando la calle del humedal. Estos son como paseos alrededor de un humedal, pero pensar que a veces, ¿qué podemos hacer cruzando la calle? ¿Cuáles son las acciones que vamos a proponer? ¿Qué programas vamos a pensar? Tienen un programa de acciones, pero ustedes, cada uno de ustedes como proyectistas, ¿qué piensan que se puede hacer en ese terreno donde va a haber un pabellón, donde enfrente hay un humedal y donde van a pasar acciones? Bueno, ¿cuáles son las acciones? Esto es de Burle Marx. Me interesa la foto porque la naturaleza le gana a la arquitectura, pero a la vez conviven. Y también en esta foto, pensando en la identidad, cómo esta vereda, este solado, esta vereda que diseña Burle Marx hacia la identidad de Río, es como la identidad de un país. Y acá hay un par de imágenes. ¿Cómo pienso el programa? ¿Cómo metabolizo el programa? ¿Desde dónde empiezo a proyectar? ¿Qué tengo que proyectar? ¿Una cosa, otra cosa? No hay que proyectar en conjunto. Hay que pensar en un proyecto de 100% para después desmenuzar. Tengo que pensar las acciones. Por eso en esta tercera imagen digo, qué bueno la gente usando, porque cómo van a usar las personas ese lugar que voy a construir, ese pabellón que voy a hacer. Bueno, incluí a Miralles, porque también me parece, conectándolo con la primera diapositiva del Panteón, pensar que cómo usa la luz dramáticamente, ¿no? Se arma una situación. Está bien, esto es un cementerio, en la Igualada, en Barcelona, pero ¿cómo podemos perforar el hormigón? ¿Cómo podemos usar la luz como aliada? ¿Cómo le podemos dar dramatismo a un lugar como carácter? Y me parece más que interesante pensar que en vez de idea, digamos diálogo, porque dialogamos con el sitio, dialogamos con el programa, ustedes van a dialogar con su compañero o compañera, porque vamos a trabajar en equipo. Y para otro referente que me parece que es importante que conozcan, no referente, un arquitecto, es Aldo Banel, que él estaba no obsesionado, estaba alrededor de la idea de la dimensión humana de la arquitectura. O sea, es como el modo consciente de la arquitectura, que es la interacción de los futuros usuarios con el objetivo de elaborar propuestas, ¿no? Que siempre tener en cuenta a la persona, a la condición de la persona que va a habitar y sus sensaciones y predisposiciones en los edificios que diseñamos. Bueno, la Plaza del Parque de la Memoria, que es nuestro vecino en la Facultad de Arquitectura, me parece interesante llamarla a esta charla para pensar que son pocas acciones, pocas intervenciones. O sea,
No piensen que hay que hacer un catálogo de formas para diseñar desde el pabellón hasta el lugar que lo contiene. O sea, ¿qué tengo que pensar? ¿En el camino antes que el pabellón o en el pabellón antes que el camino? Tienen que pensar todos juntos, porque tienen que definir cuál es el objetivo de la intervención que van a hacer en San Vicente. Eso es lo que nos tiene que llevar más tiempo de reflexión, no más tiempo de proyecto ni nada. No es que vamos a tener más meses porque nos ponemos a pensar el objetivo, pero una reflexión como consciente, concentrada, sobre cuál es el objetivo que queremos plantear en ese lugar de San Vicente donde vamos a trabajar este cuatrimestre. Les voy a mostrar un par de ejemplos de sus compañeros y compañeras, qué posibilidades tenemos de plantear un programa similar en un lugar no como San Vicente, que tiene otras condiciones, pero como es un solo camino, es como una sola jugada, ¿no? ¿Cuál es la jugada que hago en el proyecto? Si lo tengo que contar, lo tengo que poder contar en 3 palabras, en 3 acciones, en 3 situaciones, no mucho más. ¿Qué quiero? Que abrace la gente cuando llega. O sea, esta morfología está contando eso, que contiene a ese lugar de llegada, un lugar de reunión. Va a haber un lugar de reunión y ahí me pregunto, esta no es un momento de respuestas, no son las respuestas para lo que van a proyectar, son las cosas que tenemos que pensar. Este es otro proyecto, cómo el recorrido me hace atravesar un sector, un área de una plaza, que es la que teníamos para proyectar. Y casi cerrando, les copio en un par de diapositivas el manifiesto del neoplasticismo, que es de Theo van Doesburg, que son 17 puntos, pero véanlos, repásenlos, porque es como que de lo escrito a lo construido, que es posible pensar en eso que decía de los muros, en lo que dice del tiempo, el tiempo y la arquitectura, en la fluidez del espacio, en las formas limpias, en los materiales, en los pocos materiales. Bueno, esta la vamos a dibujar seguramente en el segundo cuatrimestre, pero es como el manifiesto del neoplasticismo hecho casa, que es la casa Rietveld Schroeder, en Utrecht. Falta el nombre de la mujer, pero es Schroeder. Y cómo desde la palabra lo pudieron construir. Y pensando en San Vicente, y para cerrar esta charla, pienso cuántos datos tiene San Vicente para compartir con nosotros, ¿no? Desde la estación, que ya está abandonada hace tantos años, abandonada no, ese tramo del ferrocarril no funciona, está desconectada de la red de ferrocarriles, hay parrillas de ese ferrocarril tanto en San Vicente como en las afueras, no las afueras, en el borde de San Vicente, digo como así para resumir, que atraviesa San Vicente esta parrilla de ferrocarril abandonada, que es reutilizada hoy y que seguramente algunos niveles de la cátedra lo tome. Las cosas de la identidad que tiene San Vicente entre ciudad y campo, cuántas cosas se desarrollan. Y como fue capital de Buenos Aires, en algún momento San Vicente, todos los restos arqueológicos que quedaron en San Vicente, que la Facultad de Arquitectura desde su centro iberoamericano estudia y escribe y verifica, excava, no como arqueólogo, sino como estudio de la ciudad anterior. Y la preocupación del medio ambiente, porque el humedal es como un dato muy importante y se estudia todo el tiempo, se filma, creo que ha salido un documental, o siempre se está sobre los humedales, que es uno de los recursos que a nuestra calidad de vida es muy importante. Para terminar con Le Corbusier, me parece que en este croquis, donde está el cielo, el lago, y ahora está diseñando la casa de la madre en Suiza, en todo ese hermoso paisaje enmarca y encuadra una parte,
recorta el paisaje y es una ventana dentro de un tabique donde él decide a dónde quiere que nosotros veamos. Y ahora sí termino. Estamos repensando nuestras ceremonias. Tenemos que diseñar un pabellón para este momento que sucede esto, de la distancia que tenemos que mantener con el otro, pero a la vez un pabellón tan flexible para que cuando esto sea un hecho pasado, ese pabellón siga funcionando. Entonces, como está en la primera parte de ideas, me parece importante pensar en lo diverso y la integración y el diálogo, ¿no? ¿Cuáles son las palabras importantes que hoy nos demandan? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el taller.